Me levanto más o menos bien, pero si visualizo el día, me parece un escalón gigante, demasiado alto para mí. Sé lo que tengo que hacer, pero necesito preguntar y consultar todo el tiempo con alguien para que me ayude con la decisión que tengo que tomar. También sé que hago muchas cosas bien, pero las negativas pesan tanto que me siento insuficiente. Me comparo mucho con mi alrededor y me cuesta no pensar que todos lo hacen mejor que yo. También me cuesta empezar tareas porque creo que no voy a poder acabarlas. ¿Te has identificado alguna vez con estas afirmaciones? No te preocupes, todos nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida. Se trata de nuestra autoestima, del concepto que tenemos de nosotros mismos y de nuestro diálogo interno. ¿Te has preguntado alguna vez cómo te hablas? ¿Qué es lo que piensas cuando te miras en el espejo? ¿Te has cuestionado alguna vez por qué no te gusta lo que ves? ¿Por qué ridiculizas tus pensamientos? A veces, cuando hablamos con nosotros mismos, los mensajes que nos mandamos son negativos, inseguros. Pero tranquila, tranquilo, todo tiene solución. You miss your bus that night when life went from wrong to right. Y la solución nos llega de la mano de la psicóloga María José Santiago. María José, qué placer poder saludarte y poder comenzar ya este podcast. ¿Cómo estás? Hola Marta, qué bien estar aquí contigo. Sí. Estoy yo aquí ya preparada con mi tacita de té para que empecemos. Muy bien. Me parece fenomenal. Y yo creo que para empezar deberíamos hacerlo por el principio, ¿no? Y deberíamos definir, pues, ¿qué es la autoestima? Claro, yo te diría que la autoestima es todo ese conjunto de pensamientos, todo ese conjunto de definiciones, emociones que yo tengo sobre mí misma, ¿no? Y es como si fuese toda esa evaluación perceptiva que yo hago sobre mí. Y esta opinión puede ser tanto cognitiva, sobre lo que yo pienso, por ejemplo, lo que yo pienso de mí, ¿no? Luego la parte emocional, que sería todo ese juicio que yo elaboro sobre lo que yo siento, y por último lo conductual, que sería a partir de ahí lo que yo hago. ¿Y por qué es tan importante cuidarla? ¿Por qué es tan relevante estar bien? Todos estos desequilibrios que se pueden producir en nuestra autoestima pueden luego derivar en ciertos trastornos, como pueden ser los relacionados con el estrés, con la ansiedad, incluso con los relacionados a la parte anímica, que serían los depresivos, por ejemplo. Y luego también porque se pueden generar más miedos, cierta irritabilidad, una dificultad para tomar decisiones, se pueden producir problemas también de insomnio, dificultad de concentrarme. Entonces, por eso es tan importante, se pone tanto énfasis en el poder trabajar la autoestima y que podamos saber en qué cosas yo tengo fortalezas, en qué cosas yo tengo debilidades, y a partir de ahí hacer todo el trabajo. Las afirmaciones con las que empezábamos nos las enviaban personas por redes sociales, ya que pues en muchas ocasiones nuestra manera de poder interactuar con vosotros es mediante el Instagram de la consulta de María José, que es Blue Mind. Allí recibíamos también comentarios más evidentes de un problema, como por ejemplo, a veces no entiendo por qué mis amigas me quieren, o por qué tengo el trabajo que tengo, porque sentimos que no merecemos lo que tenemos, ¿no? En algunas ocasiones. También había gente que nos decía que se preocupaba mucho por la vida de los demás y siempre parecía mejor que la suya. O también que no ponía límites, no se atrevía a dar su opinión. ¿Todo esto a qué se debe? ¿Es porque hay grados de baja autoestima, María José? En el tema de la autoestima hay como diferentes opiniones o diferente teorización, ¿no? De cómo puede estar dividida la autoestima. Hay autores que dicen que podemos tener autoestima baja, ¿no? Como si fuese todo un continuo en el que pasamos desde la autoestima baja a la autoestima alta. Y hay otros autores que nos hablan también de la autoestima sana. Uh-huh. Para mí esta definición es una de las más acertadas, porque al final cuando hablamos de autoestima sana nos permitimos cambios dentro de la autoestima sana, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo,
de tener una autoestima baja o alta, también pueden haber problemas entre una u otra, me refiero. Solemos pensar que a lo mejor el tener una autoestima alta es súper beneficioso, pero también nos puede traer problemas el tener una autoestima muy alta, porque nos puede llegar a hacer a creer cosas sobre nosotros mismos que a lo mejor tampoco son ciertas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autoestima sana, ponemos un poco más de realidad a esto, porque puedo aceptar esto que se me da bien o esto que se me da mal. ¿Y cómo puede empeorar nuestra autoestima? ¿O por qué lo hace? ¿Cómo podemos nosotros identificar que en estos momentos pues tenemos una autoestima bajita y no estamos bien? Porque al final ese es el resultado. Con ejemplos, por ejemplo, como las respuestas que recibíamos de Instagram, con algo así, si pensamos eso es porque no estamos del todo bien o... Sí, también pueden haber momentos en los que nuestra autoestima se pueda ver un poco más tocada, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, me lo invento, ¿no? Pero puede ser el empezar un trabajo nuevo en el que a lo mejor nuestras capacidades no están muy desarrolladas al principio. Eso nos puede afectar en nuestra autoestima, nos puede hacer creer que no somos válidas para ese puesto. O cuando a lo mejor estamos en una relación en la que no existe demasiada responsabilidad afectiva por la otra parte, eso también nos puede afectar en nuestra autoestima, o cosas que nos puedan pasar a lo largo de nuestra vida. Eso también puede afectar en esa percepción que hablábamos al principio de cómo nos leemos a nosotras mismas, ¿no? Entonces yo creo que la autoestima al final va variando y es una cosa que tenemos que aceptar, que según el momento que estemos viviendo podemos estar en un momento en el que nuestra percepción puede ser muy buena sobre nuestras capacidades y nuestras debilidades y las aceptamos muy bien, y otros momentos en los que nos cueste un poco más. Y esto es parte de tener esa autoestima sana, el poder vivir con esos cambios que se pueden producir en ella. Te voy a hacer una pregunta que creo que puede ser un capítulo aparte de este podcast, pero no quiero dejar de tratarlo, aunque sea ahora mismo. ¿Cómo afectan las redes sociales a nuestra autoestima? Este es el gran temazo. Claro. Este es el gran temazo, porque al final estamos constantemente bombardeados por información sobre cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que comportarnos, cómo tiene que ser nuestro cuerpo, cómo tenemos qué tenemos que hacer, ¿no? Porque también entonces, claro, esto nos puede afectar claramente a la autoestima, y sobre todo cuando estamos en estos momentos que a lo mejor estamos un poco más bajitos, que nos cuesta más aceptar todas esas debilidades que a lo mejor podemos tener. Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, ¿no? Yo creo que en estos momentos es muy importante cuidarnos qué tipo de cuentas seguimos. Está claro que el decir no, las redes sociales no las debemos tener, no debemos estar dentro de ellas, porque al final no es realista. Estamos en una sociedad en la que las redes sociales son parte de nuestra vida. Y pueden ser muy positivas también. Exactamente, entonces yo creo que ahí es donde tiene que estar ese kit de la cuestión, el cuidar también el tipo de cuentas que sigo, y pues si sigo cuentas en las que a lo mejor sé que hay ciertas cosas que me pueden hacer daño, el trabajarlas también, el saber qué parte de eso, o identificar en qué momentos también de mi vida eso me puede hacer más mal que bien, ¿no? Yo también quiero decir que por mucho que seamos conscientes de que esto es un problema, que hay cuentas que nos hacen daño, que las redes sociales en general, todos sabemos que son superficiales y todo lo que hay detrás. A veces, aun teniendo ese conocimiento y aun sabiéndolo, nos hacen daño, ¿eh? Nadie está libre de que nuestra autoestima pueda bajar en cualquier momento. Pero vamos a ser positivas, ¿no? Yo creo que lo más importante al final es la luz al final del túnel, porque todo tiene solución. Y estoy segura de que una baja autoestima también tiene arreglo. Y por supuesto me gustaría tratarlo ahora mismo y que nos contases, aunque sea, bueno, pues de una manera breve o muy por encima, cómo podemos trabajar o cómo podemos empezar a trabajar en nuestra autoestima. Yo te diría que lo primero sería relacionado a lo que hablábamos al principio también, de esta aceptación de nosotras mismas. Lo primero sería tener un concepto, el poder generar primero un concepto sobre quién soy a todos los niveles de mi vida, en las áreas personales, en el área familiar, en el área de pareja, en el área profesional, quién soy a todos esos niveles. Y eso me permitirá
aceptarme tal cual soy cuando tengo cosas que hago bien y cuando tengo cosas que hago mal, y a partir de ahí es cuando se puede hacer un cambio, en la medida que yo sé quién soy, en la medida en que me identifico con estas virtudes o defectos, por llamarlo de alguna forma, es cuando puedo hacer realmente un trabajo. En la medida que yo no sé qué me pasa, no puedo hacer nada. Claro, y esto de conocerse, de autoconocerse, ¿cómo lo hacemos? O sea, yo cojo un papel, me empiezo a describir y empiezo a verme cómo me veo, ¿o cómo funciona? Pues puede ser un primer paso. Yo en sesiones, por ejemplo, siempre les animo a que en el día a día, a partir de que comienzan sesión, empiecen a hacer las cosas de forma consciente. Cuando estás en tu día a día, el fijarte cómo actúo ante diferentes cosas, cómo reacciono, qué digo, el que me hablo. Esta parte también es súper importante, y lo decías tú al principio en el tema de la introducción al capítulo, ¿no? Esa parte del cómo me hablo yo también es fundamental, porque al final es toda esa información que yo me estoy constantemente entrando a mi cabeza, ¿no? Si yo me estoy hablando y me estoy machacando con frases negativas sobre mí misma, pues claro que me va a afectar en mi autoestima. Entonces yo siempre animo en los primeros días, cuando empezamos un proceso terapéutico, y sobre todo cuando está muy relacionado al tema de la autoestima, es a fijarme, ¿no? Pues imagínate, si nos vamos a ver la semana que viene, en toda esta semana, qué cosas observo sobre mí, cómo actúo cuando hablo con mi familia, cómo actúo cuando estoy en el trabajo, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, el apuntar todo eso y el hacerme como un mapa general de eso, y sí, puede ser pues escribiéndolo. Yo soy más analógica en ese sentido, entonces yo siempre animo a que escribirlo, ¿no? En el papel. A escribirlo en papel, a escribirlo en un papel, pero bueno, hay personas que se sienten más cómodas, a lo mejor una nota en el móvil o en un documento en el ordenador. Pero bueno, a mí la parte analógica me gusta un poco más porque te permite también sacarlo de una forma física, ¿no? Es como si fuese un tipo de ritual en el que yo saco todo eso que tengo en mi cabeza y todo eso que me preocupa y lo escribo, ¿no? Y hago como un acto bastante claro, ¿no? De sacarlo y ponerle orden en un papel. Y son cosas que puedo tachar, que puedo modificar, que puedo ver que puedo hacer cosas con ello. Pero bueno, a nuestras personas más digitales no pasa nada. También lo podéis hacer de forma en ordenador o en notas del móvil. Pero sí, sería el escribir, el empezar escribiendo. ¿Y cómo seguimos? Una vez ya sabemos qué opinión tenemos sobre nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer? Pues a partir de ahí, bueno, justamente en mis redes sociales construí como una especie de reto, ¿no? De cómo trabajar la autoestima en 8 semanas. Obviamente es algo, un ejercicio más de psicoeducación / comenzar a ver hacia adentro, ¿no? Porque al final podemos trabajar muchas cosas a través de las redes sociales y pueden ser como pequeñas luces que nos alumbran un poco en esas cosas que a lo mejor nos empezamos a dar cuenta que tenemos que trabajar, pero para ir más allá probablemente necesitemos en algunos casos un proceso terapéutico, ¿no? Entonces, a partir de ese concepto, yo siempre animaría también a fijarme luego en el cómo me hablo, luego cómo celebro mis logros, o cuando me equivoco, cómo reacciono. El empezar a fijarme en todas estas cosas y a partir de ahí intentar hacer pequeños cambios. Pues, por ejemplo, si cuando cometo un error me machaco muchísimo, el intentar hacer un pequeño cambio a eso, el intentar pensar qué le diría a una amiga si fuese ella la que se equivocase, qué le diría, cómo actuaría, qué le propondría, y a partir de ahí generar esos pequeños cambios, ¿no? de cómo me hablo, cómo me trato y cómo me percibo al final. Aprender a respetarnos. Bueno, muy importante ese reto de las 8 semanas para solucionar problemas de autoestima que podemos encontrar en tus redes sociales. María José y yo hemos elegido You Are the Sun para este capítulo porque yo creo que es un mensaje muy importante, ¿no? El que nos puede mandar esta canción. Digo el que nos puede porque cada uno ya sabes que interpreta la música como quiere o depende del momento en el que esté en su vida. Pero yo creo, María José, que todos somos el sol, ¿no? Que todos tenemos esa luz en algún momento y todos debemos aprender a ver que nosotros también podemos brillar. María José, hablamos muy prontito. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a todos. A ti, un abrazo.
From another space, you smile and turn me to stone. I'm shaking through all my bones. You are the sun. You are the sun. Oh, oh, changing directions, you took my affection. You are the sun. You are the sun.